Bueno, hola, ¿qué más, profesora, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a tocar el tema del lenguaje. Ya todo muy bien sabemos, el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros para poder expresar alguna idea o pensamiento a otra persona. Entonces, este lenguaje, pues, tenemos todas las personas. Pero también depende de una cosa, de la lengua también depende, porque pues la lengua puede variar. La lengua puede ser español, inglés, francés, portugués, eh, ruso, etcétera. Entonces, hoy hablaremos del lenguaje y también vamos a asociarlo con el libro El sabor de un hombre de la autora que es Drácula Slaveska. Bueno, este libro prácticamente inicia, son dos protagonistas principales de los que habla, que es Teresa y José. Teresa, una estudiante de lengua inglesa y poeta también, y José, que es un antropólogo que estudia el canibalismo y estudia también el accidente que pasó del avión que se estrelló en los Andes, donde los tripulantes de este avión, para poder sobrevivir, tuvieron que, pues, volverse caníbales prácticamente. Entonces, este hombre, pues, por eso estudia el canibalismo. Entonces, vemos que esta pareja se conoce en una biblioteca donde, digámoslo así, a primera vista se enamoraron. Y entonces empezaron su relación, una relación en la que hubieron algunos problemas, tal vez como de comunicación, porque Teresa era polaca, era de Polonia, y José era portugués, de Brasil. Entonces, prácticamente esto, pues había un poco de mala comunicación. Ellos habían ido a estudiar a Nueva York gracias a unas becas. Entonces ellos se encontraban en esta ciudad donde pues ahí se conocieron. Entonces ahí la comunicación entre ellos empieza a ser un poco difícil por el diferente tipo de lengua. Entonces ellos se comunicaban o hablaban más o menos por el inglés. Entonces de aquí se forma un amorío. Lo que no les he contado es que ella tenía un amante en Polonia y José tenía pues su esposa con un pequeño hijo, que pues más adelante se contará lo que sucedió. Entonces ellos empiezan su amorío y la única lengua que, que ellos manejaban era como el erotismo, porque simplemente se la permanecían como en el sexo. Entonces, si había la lengua o había comunicación, era algo que era un factor que podría como separarlos. Entonces, bueno, transcurre la historia y José le regala un libro a Teresa que es de canibalismo, claro que sí. Entonces, pues ella como que también se adentra un poco en el tema de eso. Entonces, José tiene que marcharse a Brasil para poder estar con su amada y su hijo. Y es algo que no le agrada a Teresa. Entonces, Teresa estaba, digámoslo así, un poco obsesionada con José. Obsesionada, no, pues estaba loca de amor, por no decirlo vulgarmente. Entonces, Teresa necesitaba sentir, o sea, quería tener la sensación de que era sentir a José por dentro. Entonces, pues ahí José, o sea, se procede al problema de que José se va a volver para Brasil. Entonces Teresa decide matarlo y comérselo. No comérselo en el sentido de la palabra de tener sexo,
un muerto no, sino comérselo literalmente. O sea, Teresa se nos volvió una caníbal. Entonces, ¿qué es lo que expresa Teresa? Que ella al matarlo, cuando lo está abriendo, mete la mano sobre José y es la sensación que ella quería sentir cómo se sentía José por dentro. Entonces, esto, digámoslo así, fue una satisfacción para ella. Entonces, o sea, lo que la llevó ella a hacer eso era que ella quería a José solo para él. Entonces ella sentía que matando a José se iban a volver una sola persona. O sea, también cuando digo una sola persona era literal porque ella creía y sentía que si comiéndoselo iban a ser una sola persona y se iban a unir espiritualmente. Bueno, en fin, el caso tal fue que pues la historia muy bonita, una historia de amor, que no quisiera encontrarse el amor de su vida así de repente y compaginar como tan directamente y que simplemente suceda y se sienta el amor. Pues eso es algo que puede ser bonito para todos, pero pues no hay falta el loco, la loca. Digo los dos ejemplos porque hablaría, si digo solo loca, hablaría solo del libro. Entonces en este mundo hay una mano de locos y locas que no sabemos qué pueda pasar. Entonces así termina nuestra historia de amor. Teresa comiéndose a su amado porque pensaba que era lo mejor para ella, o aquí sí, solo para ella, pero pues no ven diferentes factores, otra familia en Brasil, Teresa volviéndose una asesina, psicópata, puede ser, en el mundo de la sociedad, donde no lo vea por amor. Claro que eso sí es por amor. De mi parte digo que es una psicópata, por más enamorado que esté, no haría una cosa de esa. Pero también podemos observar que José como que llevó al mundo del canibalismo a Teresa, regalándole este libro de caníbales. Él, digamos, no siendo un psicópata o un loco, no tenía los mismos pensamientos que Teresa, entonces no creía que comiéndose a Teresa también, pues iban a estar unidos, más unidos, así como lo pensaba Teresa. Entonces, aquí es donde entra el lenguaje, eh, la lengua, eh, la comunicación. Entonces vemos un problema demasiado grande, diría yo, porque una persona que habla portugués, una persona que habla polaco, sea en una ciudad que hablan otro idioma diferente, que pueda que los dos hablaran un poco de esta lengua, pero de igual forma es algo complicado. Es diferente, mi lengua es español y yo irme a Estados Unidos y empezar una relación con alguien que hable ruso, estando en Estados Unidos. Eso es algo primeramente loco porque esa persona, ambos somos nuevos en la ciudad y sería algo difícil. Entonces, la lengua de estas dos personas eran muy diferentes y a la hora de comunicarse, hablar, expresar, utilizar el lenguaje, pues era un poco complicado. Entonces aquí vemos el problema o uno de los ejemplos que nos da una vez la profesora, que el lenguaje puede variar en diferentes zonas. Pongámosle un ejemplo sencillo en la parte de donde se habla el español en Latinoamérica. Nada más acá en solo Colombia hay palabras que son diferentes de otras palabras. Por ejemplo, la profesora nos daba el ejemplo del indio,
que indio para muchos, indio es la persona nativa que utiliza taparrabos y se describe con flechas y toda esa cuestión. Pero indio también se le utiliza a las ollas grandotas, donde se hace sancocho y todo eso. Eh, eh, ¿Qué más? La bolsa de basura, se le puede decir chuspa, talego, en diferentes regiones del país. Entonces, digamos que el lenguaje puede ser un poco complicado en diversas zonas de, de toda Latinoamérica. Nos dabas tu ejemplo también de cuando estabas en México, que una chaqueta ya significa masturbación. En cambio acá en Colombia una chaqueta es un abrigo para cubrirse del frío. Entonces podemos observar también en el libro que el principal problema es el lenguaje. El lenguaje, y si tú pues, no hablas la misma lengua de la otra persona, pues no hay una buena comunicación. Entonces podemos ver el problema principal de la comunicación. Lo que Teresa quería comunicarle a José, el amor, digamos el rencor o el odio que sentía de la otra esposa, de la esposa, perdón, de José, el rencor y el odio que sentía sobre ella, solo porque era la esposa de José y ella no tenía nada que ver. El problema era José porque se puso de perro y se consiguió otra mujer, consiguió un amante, literal, Teresa era la amante. Entonces vemos que el problema es aquí. No, no se pudo expresar, no pudo dar su idea, su opinión a José por falta del lenguaje, de la lengua, de la comunicación. Porque sí, para que haya comunicación, para yo estar hablando con ustedes, tengo que eh, tener un lenguaje, tener una lengua. Y así me vean otras personas de otros países, sigue siendo lengua. Entonces es algo principal para la comunicación. Entonces el problema principal estaba en la comunicación. Entonces podemos concluir en esto de que la comunicación es muy importante. El lenguaje es muy importante para nosotros. Desde que nosotros nacemos con una lengua, aprendemos un lenguaje. Entonces el lenguaje en nuestro diario vivir sí es algo importante. Entonces vemos de que si hubiese habido una buena comunicación entre esta pareja, entre estos dos amantes, pues no creo que nuestro querido José hubiera terminado tan mal. Esto sería entonces por todo. Muchas gracias.